Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Ciudadano al Día. Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli y sus localidades. Hoy en día damos inicio a un nuevo capítulo de su programa, ciertamente, de Ciudadanos al Día. Un espacio donde nos permitimos conversar, dialogar, reflexionar, entrevistar siempre a personas interesantes que vienen a plantear temas vinculados al mundo de la ciudadanía. Como lo venimos haciendo durante los últimos capítulos, hemos tratado en profundidad aquellas normas que han sido aprobadas por las distintas comisiones de trabajo que son parte de la Convención Constitucional. Y específicamente, durante los últimos capítulos, hemos abordado el trabajo que ya ha sido aprobado tanto por la Comisión de Derechos Fundamentales y el Pleno de la Convención Constitucional, es decir, cuando votan los 155 convencionales constituyentes. En este contexto, vamos a analizar las últimas normas que fueron aprobadas por la Comisión de Derechos Fundamentales, una de las comisiones de trabajo más importantes, más relevantes, que ha desarrollado una labor claramente significativa al interior de la Convención Constitucional. Justamente porque uno de los pilares, una de las razones fundamentales por las cuales se genera el estallido social, es justamente a que nuestra actual Carta Fundamental no contiene, no establece ni garantiza derechos sociales fundamentales. Es por ello que esta comisión ciertamente generó amplias expectativas y expectación por parte de la ciudadanía respecto a aquellas normas que iba aprobando. Así que en ese sentido vamos a analizar, vamos a describir y conversar respecto a las últimas normas que aprobó esta comisión de trabajo y que claramente fueron aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, donde alcanzaron los 2/3 de votación, es decir, 103 o más votos, donde claramente los convencionales constituyentes dieron una aprobación, dieron su voto favorable para que estas normas se constituyan y sean parte de la propuesta que se va a votar específicamente el día 4 de septiembre, en el plebiscito de salida, contemplando de que va a ser una votación obligatoria para todos y todas aquellos ciudadanos y ciudadanas que son parte de nuestro país. Así que vamos a describir, vamos a analizar aquellos artículos que fueron aprobados justamente por esta comisión. A partir del oficio número 752, que comunica normas aprobadas por el Pleno que deberán incorporarse en el proyecto de Constitución o borrador de salida, dice relación con el artículo 1 y que establece sobre los derechos fundamentales. ¿Qué nos dice este artículo en específico? Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, es decir, que son para todos y todas, inalienables, es decir, que no se pueden transar, que no se pueden negociar, que están fijos, establecidos jurídicamente, indivisibles, es decir, que no se pueden dividir, e interdependientes, es decir, que uno y otro están vinculados por el sentido social, humano que ello vincula. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Estos son básicamente algunos artículos que ya fueron aprobados y que básicamente contienen el elemento principios, el elemento valórico que debe conllevar esta aprobación de estas normas que claramente van a ir en beneficio del colectivo, de la ciudadanía, del público en general, que es parte de este país y que claramente quiere ver cambios sustantivos a partir de aquellos derechos sociales fundamentales que se van aprobando. Así que ciertamente estas diversas normas que ya han sido aprobadas por el Pleno van a estar presentes en el borrador oficial o propuesta de constitución que vamos a votar todos y todas, todos los ciudadanos y ciudadanas de manera obligatoria el 4 de septiembre en el marco del plebiscito de salida o referéndum del cual estamos siendo parte. Así es que vamos con el artículo 4. ¿Qué dice este? El financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad, es decir, que se van a ir generando los recursos financieros, económicos necesarios para ir financiando el conjunto de aquellos derechos sociales fundamentales que van a estar presentes en la nueva Carta Magna, en la nueva Carta Fundamental que va a regir los horizontes de nuestro país. Vamos con la siguiente lámina para ir justamente describiendo y analizando
aquellos derechos, aquellos elementos, aquellos artículos que ya fueron aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional y que van a ser parte del borrador oficial. El artículo 10, en su inciso segundo, señala: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden judicial, salvo que fuera sorprendida en delito flagrante. Como lo muestra la imagen, alguien que está cometiendo un robo de manera muy visible, de manera muy tangible, y ha sido sorprendida en el acto. El inciso tercero, ¿qué indica? La persona arrestada o detenida deberá ser puesta a disposición del tribunal competente en un plazo máximo de 24 horas. Se le deberán informar de manera inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Además, tendrá derecho a comunicarse con un abogado o quien estime pertinente, claramente para su respectiva representación, para que lo pueda defender. Ciertamente son normas que han sido ya aprobadas y que claramente van en beneficio de aquella persona que considera que es necesario tener protección legal frente a un hecho claramente adverso y que es necesario corregir para que así se velen por sus derechos fundamentales como ser humano inmerso en una sociedad moderna y altamente compleja. ¿Qué nos indica el inciso cuarto? Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este objeto. Su ingreso deberá constar en un registro público. Y no existirá la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento de deberes alimenticios, es decir, aquellas personas, varones fundamentalmente, que deben pensiones de alimento, obviamente pueden ser sometidas a arresto por incumplimiento justamente de su deber de pagar sus derechos de alimento. Por lo tanto, ya estas normas van quedando claramente establecidas en la propuesta de Constitución que como chilenos y chilenas tendremos que aprobar o rechazar el día 4 de septiembre en el marco del referéndum o plebiscito de salida. ¿Qué nos señala el artículo 13? Inciso primero, derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a su autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Esto claramente tiene una connotación netamente cualitativa, en términos de que se protege, se resguarda la autonomía de todos los seres humanos, de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas, para el libre desarrollo de la personalidad, su identidad y de su proyecto de vida. Condición importante en el marco de una sociedad moderna que va avanzando, que respeten su forma, sus estilos de vida, obviamente que no alteren ni atenten contra la integridad de sus pares como sociedad en conjunto. Por lo tanto, también tiene un significado muy especial, muy importante y que claramente queda consignado en el borrador oficial o propuesta de constitución que deberá votarse el 4 de septiembre. Recuérdenlo bien, en un plebiscito de salida obligatorio para todos y todas. ¿Y eso por qué? Por la trascendencia histórica fundamental que tiene el aprobar o rechazar esta nueva Carta Fundamental. También se aprobó el artículo 16, inciso tercero, el cual señala taxativamente que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Por esto es muy importante que como sociedad, en conjunto, como país, vayamos también generando las condiciones, las óptimas y condiciones favorables para que también se invierta en materia de desarrollo científico, porque al poder invertir en materia de ciencia y tecnología, nos estamos coayudando, nos estamos protegiendo como sociedad. De ahí su trascendencia en términos de que el progreso científico siempre esté al alcance, esté destinada como objetivo al bienestar integral de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto también debe invertirse como Estado en generar las condiciones para que fluya los niveles de investigación, para que fluya la ciencia en su conjunto a través de las distintas instituciones de orden educacional, de carácter superior, o también instituciones públicas ligadas, vinculadas al mundo de la ciencia, como existe, por ejemplo, en la ciudad de Valdivia, el centro de científico que claramente ayuda y propende a construir y aportar a una mejor sociedad. ¿Qué nos dice el artículo 20 en su inciso segundo? El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El inciso tercero señala, el pago deberá efectuarse de forma
previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Y un nuevo inciso vinculado al artículo 20 dice: cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Generalmente los escenarios o razones de expropiación están vinculadas justamente al bienestar de la sociedad, al bienestar de una determinada comunidad, que claramente, para ver mejoradas sus condiciones de vida, sus condiciones de desplazamiento, muchas veces el Estado debe tomar la decisión de expropiar una determinada propiedad o una determinada vivienda, justamente pensando en el crecimiento, en el desarrollo integral de nuestra sociedad. Pero eso claramente debe estar regulado, debe estar normado, y eso ya parte a través de la Constitución y claramente luego se va desglosando en nuevas materias, en nuevas figuras jurídicas que propenden a proteger y resguardar y velar por este derecho de la expropiación. ¿Qué nos señala el artículo 21? Esto es algo muy importante para las comunidades en general. El derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Esto ciertamente es un derecho, una norma que ha sido ampliamente anhelada por vastos sectores de nuestra sociedad. Por lo tanto, cobra especial interés el hecho de que haya sido consignada y que haya sido aprobada para ser parte del borrador o propuesta constitucional, la cual deberá someterse a su correspondiente votación. Por lo tanto, en ese sentido, las comunidades, los diferentes territorios quedan resguardados para su uso, para su territorialidad, en tanto determinadas personas o comunidades quieren hacer uso de estos para claramente desarrollar un buen vivir como personas inmersos en una sociedad general. El artículo 45, ¿qué nos indica en su inciso primero? Derecho de asociación. Esto es muy fundamental para nuestra sociedad que vive en conjunto, que vive de manera colectiva. Todas las personas tienen derecho a asociarse sin permiso previo. Inciso cuarto, pasa a ser quinto ahora. La ley podrá imponer restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto de las policías y fuerzas armadas. Esto claramente dice vinculación que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el legítimo derecho de podernos asociar, de podernos reunir en términos de determinados intereses que queramos resguardar, y eso generalmente se fluye en la constitución de organizaciones de carácter comunitaria, de carácter territorial y funcional, formales, y otras también de carácter informal. Pero lo importante es que esta nueva Carta Fundamental se preocupa por velar, por estimular y promover la asociación sin permiso previo de aquellas personas que quieren constituir una determinada organización o quieren constituirse para un determinado fin. Y eso claramente queda resguardado por esta nueva Carta Fundamental, lo que ciertamente constituye un derecho fundamental para la legitimidad que queremos alcanzar los ciudadanos al momento de poder organizarnos y participar activamente en sociedad. ¿Qué nos indica el artículo 47? En su inciso primero, derecho de las personas chilenas en el extranjero. Este es un tema muy relevante. Las personas chilenas que se encuentran en el exterior forman parte de la comunidad política del país. En su inciso final, que es un inciso nuevo, en caso de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el Estado asegurará la reunificación familiar y el retorno voluntario al territorio nacional. Estos elementos están dados fundamentalmente en que aquellos ciudadanos y ciudadanas compatriotas que viven en el extranjero puedan participar de aquellos procesos electorales fundamentalmente ligados a las elecciones presidenciales y como también del plebiscito de salida que vamos a ser parte, vamos a ser protagonistas el día 4 de septiembre. Y también vela por el derecho de aquellas personas, de aquellos compatriotas que viviendo en el extranjero y están inmersos en una situación adversa, en un conflicto bélico, por ejemplo, pueden tener las facilidades, las condiciones necesarias
para retornar al país en virtud claramente de su voluntad y disposición. Vamos a continuar con el análisis, con la descripción de aquellas normas que han sido ya aprobadas. Al igual como el oficio número 752, en el oficio 766, que comunica normas aprobadas por el Pleno, que deberán incorporarse en el proyecto de Constitución. En este artículo, básicamente dice relación que el Estado garantiza el derecho a la memoria, desde un enfoque que considere su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Esto es claramente un derecho, una norma que ya está siendo consignada al interior de la propuesta del borrador oficial que se va a aprobar o rechazar en materia constitucional a partir del 4 de septiembre. Claramente un tema, una norma ampliamente anhelada y promovida y defendida por vastos sectores de nuestra sociedad en términos de respetar la memoria de aquellas personas que han sufrido una determinada situación política y claramente generar las condiciones de reparación cuando han sido dañadas, vulneradas en sus derechos fundamentales. Ciertamente un elemento importante que está presente y que va a estar llano para ser aprobado el día 4 de septiembre en el marco del plebiscito o referéndum de salida. Aquí hay un tema que es fundamental, ya lo habíamos planteado en capítulos anteriores de que ya se había generado la instancia del derecho a la vivienda digna. Pero aquí aparecen nuevos artículos que vienen a potenciar, que vienen a fortalecer, a robustecer lo ya mencionado, lo ya aprobado en materia de vivienda. ¿Y cuáles son ellos? En el artículo 4, numeral 3 y 4, e incisos segundo, tercero y cuarto. Vamos con el numeral 3, ¿qué nos dice? El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda. En ese sentido, todos tenemos claridad de que la política de vivienda es sumamente amplia, por lo tanto, el Estado necesita intervenir, necesita estar presente en todos los ámbitos que dicen relación con la construcción, promoción y difusión de construcciones de viviendas dignas. El numeral cuarto señala que el Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. Claramente, el Estado va a velar porque todas las personas tengan acceso a una vivienda digna, enfatizando o focalizando justamente en aquellas personas que han sufrido vulneración de derechos y que es necesario priorizarla. En ese sentido me quiero detener en algunos segundos en el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque justamente ha sido uno de los temas que más han defendido diversas organizaciones agrupadas, conformadas en comités de vivienda, en términos de que se les dé prioridad, de que el Estado genere un énfasis, una preocupación especial por la construcción e implementación de viviendas en los respectivos territorios del país. Hay un estudio muy serio que ha elaborado la Pontificia Universidad Católica de Chile en el mes de abril a través de sus centros de estudios de políticas públicas, donde indica que en Chile, y esta es una estadística muy reciente, al mes de abril de este año 2022, existe un déficit a nivel nacional de 641.000 viviendas, lo cual claramente también cobra eco, cobra fuerza en las distintas comunas y regiones del país. De hecho, siguiendo esta misma línea, esta misma estadística, en la región de Los Ríos presentamos un déficit de 6.640 viviendas. Eso, por cierto, para las personas, para las familias y comunidades que somos parte de la región de Los Ríos, cobra un especial interés, en concordancia, en sintonía plena, también con los requerimientos de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas en las restantes regiones del país. Por lo tanto, es uno de los derechos más anhelados y que se ha defendido y promovido con mayor fuerza por parte de la ciudadanía en términos de que debe estar establecido, garantizado, promovido, ampliamente difundido por el Estado para claramente garantizar una vivienda digna, que no solamente vele por la infraestructura propiamente tal, sino que también por los espacios, por el entorno comunitario, por el espacio de sedes, a juegos, a áreas verdes. Es decir, la construcción de viviendas contiene elementos complejos que no solamente se reduce a la casa propiamente tal, sino que al conjunto de servicios que también están llanos a satisfacer para las familias y comunidad en conjunto. Así que
es importante que se hayan generado artículos que vengan a complementar lo ya aprobado en materia de acceso a una vivienda digna, en materia de los derechos que ya están siendo consignados. Y en este mismo plano, en este mismo contexto de favorecer, de propender a la vivienda digna, en su inciso segundo, el Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley. Esto claramente viene a generar un espacio muy concreto, muy favorable para aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que sufren de violencia familiar de manera crónica, de manera sistemática en el tiempo, y por lo tanto el Estado, en concordancia y en coordinación y articulación con los municipios, genere las condiciones de equipamiento e infraestructura para justamente brindar un espacio acogedor, reparador, para aquellas personas que sufren estos escenarios muy lamentables de violencia. ¿Qué dice el inciso tercero? Siguiendo la línea que estábamos comentando respecto a este ámbito. El Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos. Este tendrá las facultades de dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados conforme a la ley. Bajo esta lógica, bajo la aprobación de este inciso, esto también viene a propender que dentro del Estado, constituido por sus diferentes instituciones, éstas logren generar tal nivel de coordinación y articulación que justamente propendan a entregar un buen servicio, a generar una buena alternativa de espacios de suelo de carácter público, ciertamente, para las distintas comunidades que lo requieren. Así que en ese sentido resulta clave. Ahora bien, los invito fraternalmente a unos breves comerciales para seguir profundizando respecto a aquellas normas que ya han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoel esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoel. Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, Centralnoticias.cl. Fines de semana, la transmisión. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Retomamos el espacio, su espacio, Ciudadanos al Día. Antes de ir a comerciales, conversamos de uno de los derechos más fundamentales, más preciados, anhelados, respetados, promovidos por la ciudadanía y el cual dice relación con el derecho a la vivienda. Recién analizábamos que se fueron complementando la aprobación de nuevos artículos, de nuevos incisos que le dan solidez, robustez a lo que ya ha sido aprobado en materia del derecho al acceso de una vivienda digna. Mencionábamos hace un momento que en Chile existe un déficit de 641.000 viviendas. Eso en virtud de un estudio muy serio
que realizó el Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile hace muy poquito, en abril de este año, donde señala la cifra que acabo de mencionar de que existen 641.000 viviendas como déficit. Y eso traducido en términos estadísticos también en la región de Los Ríos, son 6.640 el déficit de viviendas que existen. Por lo tanto, este es un tema que es ampliamente anhelado, ampliamente defendido por muchas familias que de manera muy legítima se organizan, participan y dan vida de comités de vivienda para justamente alcanzar el sueño de la vivienda propia en términos familiares o en términos personales. Pero es una política en la cual claramente se le debe dar un énfasis muy relevante, muy especial en términos de ir mejorando las condiciones de la vivienda digna. En términos no solamente de su infraestructura y equipamiento interior, sino que también en el entorno, con la construcción de sedes sociales, de áreas verdes, de juegos recreativos para los niños, niñas y comunidad en general. Esto claramente va a propender a mejorar las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía. Así que es un tema al cual tenemos que estar muy atentos para seguir fortaleciendo. Vamos a analizar nuevos artículos que han sido aprobados en esta materia. Siguiendo lo que estábamos conversando en materia del inciso cuarto, el Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público de conformidad a la ley. Anteriormente señalábamos que es de vital importancia que las instituciones que dan vida, que son parte del Estado, generen tal nivel de coordinación y articulación que permitan justamente la utilización de mayores espacios de suelo en términos de generar opciones concretas de construcción. Y ahí resulta muy necesario que, por ejemplo, se coordine el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, con el Ministerio de Bienes Nacionales. En cada una de las regiones existen servicios del Serviu y también de Bienes Nacionales, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, para que justamente exista una coordinación fina, sumando a esto, en la gestión, a las autoridades locales, a los alcaldes y también a aquellos dirigentes y dirigentas que representan a los comités de vivienda, para que justamente se logre armonizar y lograr en conjunto la solución definitiva en materia de vivienda. Aquí, en ese sentido, es vital que cada uno de los actores, cada uno de los protagonistas que son parte de esta arena, de este ámbito social, se coordinen y participen activamente en la búsqueda de soluciones habitacionales. Proseguimos con el análisis de las distintas normas que ya han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Este es un artículo muy interesante, muy importante. El artículo 7 en su inciso tercero. Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y asentamientos humanos, así como establecer reglas de uso y transformación del suelo de acuerdo al interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. Es decir, el Estado, a través de sus diferentes instituciones y mecanismos legales, debe generar las condiciones necesarias para que en un determinado territorio hayan espacios para la construcción de vivienda, para el surgimiento y propensión de la agricultura y ganadería y también de las construcciones de determinadas empresas o servicios. En ese ámbito es crucial la coordinación, como señalábamos anteriormente, de las instituciones públicas y también con los municipios. En la medida que exista esta articulación, esta capacidad de trabajar en conjunto y también con la ciudadanía a través de sus dirigentes y dirigentas, vamos a lograr claramente objetivos claros y soluciones a los problemas reales que presenta la comunidad hoy en día. Retomamos. Dice así: el Estado garantizará la protección y acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Asimismo, promoverá la integración socioespacial y participará en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria. El inciso quinto. El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat.
Esto está muy ligado a lo que estábamos conversando anteriormente, donde el Estado, a través de sus instituciones públicas, debe generar los espacios, las instancias concretas, donde se coordinan en un trabajo mancomunado junto a las autoridades locales y también la comunidad. Si las políticas públicas no consideran en su gestión, en su proceso, a los dirigentes y dirigentas que a su vez representan a las organizaciones, por ejemplo, de comités de vivienda o comités de adelanto o juntas de vecinas, van a quedar cojas, van a quedar débiles en su implementación y en su gestión. Por lo tanto, es pilar fundamental que la elaboración de políticas públicas participe de manera protagonista la comunidad expresada a través de sus dirigentes y dirigentas. De ahí también la vital importancia que tiene que los ciudadanos y ciudadanas nos organicemos de manera formal o informal en determinadas organizaciones para justamente tener un relato y poderlo plantear en su momento a las autoridades cuando corresponda el surgimiento y elaboración e implementación de las políticas públicas. ¿Qué nos señala el artículo 8? Derecho al trabajo decente. Este es un tema que ha sido muy bien tratado, muy bien abordado por los dirigentes del ámbito tanto de los sindicatos como de los gremios. ¿Y qué nos señala este derecho al trabajo decente? Fundamentalmente que toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Claramente, como dirigentes del ámbito sindical, gremial, siempre hemos propendido al trabajo decente. No solamente en nuestro país, sino que en general en todo el orbe, los distintos sindicatos expresados a través de sus dirigentes y dirigentas nos preocupamos justamente por generar las condiciones para el trabajo decente. Y como expresa la lámina, el 7 de octubre de cada año se celebra, se conmemora el Día Mundial del Trabajo Decente, el cual ciertamente está orientado a todos los trabajadores y trabajadoras que tanto se despliegan en la arena privada como en el ámbito público. En ese sentido no hay distinciones. Todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito privado y público deben desplegarse, deben tener las condiciones necesarias para justamente desarrollar e implementar un trabajo decente. Esto también ha sido ampliamente promovido por la Organización Internacional de Trabajo, que pertenece a las Naciones Unidas, que es este organismo multinacional que justamente defiende y promueve los derechos de las personas, en este caso en el ámbito laboral. Seguimos en el análisis, describiendo y analizando aquellas normas que han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Siguiendo la lógica en la línea del trabajo decente, en su inciso segundo dice así: los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente que le asegure su sustento y el de su familia. Toda persona tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo. Y el inciso cuarto establece que el Estado generará políticas públicas que permitan la conciliación laboral, la vida familiar y comunitaria y el trabajo de cuidado. En este ámbito, además del trabajo que desarrollan los dirigentes y dirigentas de diversos sindicatos y asociaciones gremiales, también resulta crucial el Estado. Y qué mejor garantía, qué mejor señal de compromiso con este ámbito que quede estipulado de manera clara, de manera taxativa, de manera fidedigna en la nueva Carta Fundamental. Porque a partir de la nueva Carta Fundamental se van a desplegar diversas figuras normativas jurídicas que justamente van a propender al despliegue y seguridad de estos elementos, de estos derechos en materia laboral. Así que, sin duda, un gran avance que ha obtenido la concreción, la redacción de este borrador o propuesta constitucional y que tendremos que aprobar todos claramente el 4 de septiembre. En el inciso quinto estipula: el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la paternidad y maternidad. En su inciso sexto, en el ámbito rural y agrícola, el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social.
claramente un ámbito que buscan siempre protección y es un tema que afortunadamente durante los últimos años se ha ido abordando con mayor integralidad, con mayor profundidad, como es el trabajo que desarrollan los trabajadores y trabajadoras temporales, fundamentalmente vinculados al ámbito agrícola. De que faltan medidas, de que faltan mayores regulación, por cierto, pero se propende a ello. Más aún con la elaboración de esta nueva constitución, el cual claramente pretende resguardarlo. El inciso séptimo en materia laboral. Se reconoce la función social del trabajo y se deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización. Claramente necesitamos mejorar aquellos mecanismos que sustentan instituciones públicas vinculadas al mundo del trabajo. En el inciso octavo, se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante. Eso claramente es una máxima que defendemos aquellos dirigentes y dirigentas que nos desenvolvemos en el ámbito de los sindicatos o de las asociaciones gremiales en términos justamente de defender a nuestros asociados o a nuestros socios de sindicatos o asociaciones gremiales en términos de velar por el trabajo decente en todas sus formas y en todas sus expresiones. Continuamos. En el artículo 11, inciso segundo, indica que el Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. Ahí claramente tenemos una lámina muy gráfica que señala que las tareas del hogar deben reconocerse y distribuir adecuadamente. Por lo tanto, no es una ayuda, como bien dice, es corresponsabilidad. Es decir, damas y varones al interior del hogar debemos ir asumiendo ambos tareas y funciones que nos permitan a cada uno de ellos trabajar y aportar al hogar de manera justa, distributiva, equitativa y que claramente no se genere un mayor nivel de trabajo para uno o para la otra. De ahí la necesidad de proteger esto. Artículo 12, inciso segundo. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de los trabajadores y trabajadoras ante él o los empleadores. En este sentido, resulta crucial que en el marco de un proceso de negociación colectiva sean justamente los representantes de las organizaciones sindicales que promuevan, defiendan y negocien en pro de sus representados, trabajadores y trabajadoras, y no a través de organizaciones intermedias. Aquí la negociación fundamental se da entre los trabajadores, representada a través de sus dirigentes de sindicato, y claramente también los empleadores, que son vitales a la hora de poder llegar a acuerdos en materia de laboral y que claramente propendan a un mejoramiento de las condiciones para los trabajadores y trabajadoras que se desenvuelven en alguna empresa de carácter productiva o de servicios. Un tema que también es muy defendido, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, en su conjunto, y en su inciso sexto señala: la Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. En ese ámbito, en su inciso séptimo, el legislador, es decir, los parlamentarios, no podrán prohibir la huelga. Y en el inciso octavo, la ley solo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que pudieran afectar la vida, la salud o seguridad de la población. Claramente, el derecho a huelga no solamente ha sido un ámbito defendido, abordado y promovido por los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esto ha sido defendido a nivel mundial. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de las Naciones Unidas, claramente ha tomado partido en términos de velar por este mecanismo como una instancia, como una herramienta verídica, legítima, de lucha por parte de los trabajadores y trabajadoras. Como hemos visto durante las últimas presentaciones, durante las últimas láminas, claramente se han ido aprobando materias muy relevantes, de sumo interés para los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Y en materia del artículo 13, inciso quinto, nos indica que las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señala la ley.
Esto es fundamental, es muy importante. ¿Por qué? Porque como Estado, si estamos generando como política pública la seguridad social, es vital que en la promoción de este ámbito también participen los trabajadores y trabajadoras representadas fundamentalmente a través de sus dirigentes y dirigentas, y también los empleadores que también tienen que decir algo en materia de seguridad social. En la medida que los protagonistas activos de este ámbito participan, generan ideas, las políticas públicas van a ser claramente más sólidas, más robustas y van a ir en beneficio de la comunidad en su conjunto. Este ha sido un resumen, un amplio, destacando aquellos elementos más sustantivos que se han ido aprobando en el marco de la Convención Constitucional. Es importante señalar que el pasado lunes 16 de mayo ya el Pleno de la Convención Constitucional entregó el borrador oficial, ya ha terminado su proceso de redacción y aprobación de normas. Ahora entran otras comisiones a trabajar, como por ejemplo la Comisión de Armonización y de Preámbulo. De esas comisiones vamos a conversar la próxima semana en un próximo capítulo de Ciudadanos al Día para justamente tener noción, porque hay que señalar que el trabajo final de los convencionales constituyentes finaliza el 4 de julio. Recuerden que de acuerdo a los lineamientos del reglamento y de la aprobación de este nuevo proceso constituyente, se fijó que en una primera instancia los convencionales constituyentes iban a tener 9 meses de trabajo, el cual era extendible, prorrogable por 3 meses más. Es decir, si empezó el 4 de julio del año 2021, finaliza el 4 de julio de 2022 para posteriormente, el 4 de septiembre, ser aprobada en el marco del referéndum o plebiscito de salida en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país vamos a tener que votar. Va a ser una votación obligatoria. Tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país como también nuestros connacionales, nuestros compatriotas que viven en el extranjero van a participar de este proceso electoral que es crucial. Ciertamente una de las elecciones más fundamentales de la historia republicana de nuestro país. De ahí el interés, de ahí el llamado a que todos los ciudadanos y ciudadanas nos vayamos informando, nos vayamos interiorizando de aquellas normas que han sido aprobadas para claramente tener una noción, una opinión concreta ese día 4 de septiembre y poder marcar claramente el apruebo. Porque esta nueva Carta Fundamental, esta nueva Carta Magna va a generar las condiciones, las bases para poder transformar nuestro país. De eso en un proceso sistemático en el tiempo, claramente, pero a partir de esta nueva Constitución se van a ir generando nuevos lineamientos, nuevas figuras jurídicas tendientes a justamente a corroborar o fortalecer aquellos derechos fundamentales que ya han sido resueltos, que ya han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Por lo tanto, ahora nos corresponde a los ciudadanos y ciudadanas familiarizarnos con estas temáticas y participar activa y comprometidamente el día 4 de septiembre, donde desde muy temprano lo vamos a levantar para ir a votar a los diferentes establecimientos de votación que claramente se configuran a través de los lineamientos del CERVEL para que como ciudadanos y ciudadanas votemos en este ámbito. Así que durante el próximo capítulo vamos a analizar en profundidad las nuevas comisiones de trabajo que son parte de este proceso constituyente, como por ejemplo la Comisión de Preámbulo y de Armonización. Por lo tanto, ahí vamos a describir cuáles son sus fines, sus objetivos y su trazado durante estos 2 meses, y también ir analizando aquellos derechos que ya han sido aprobados dentro de la Convención Constitucional y que claramente cobran mayor interés para la ciudadanía, como son los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, el cuidado y protección al medio ambiente, como ejemplos de aquellas medidas que tienen mayor sintonía, que tienen mayor preocupación por parte de los chilenos y chilenas. Así que, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli y sus localidades, me despido y nos vemos el próximo viernes en su espacio, Ciudadanos al Día. Centralnoticias.cl CN Televisión han presentado Ciudadano al Día.